Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos con este video nuevo que se titula Cefalea y su importancia clínica. ¿Qué vamos a ver en este video? Bueno, las características fundamentales de la cefalea como patología, es decir, etiologías, fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ver una clasificación entre las cefaleas primarias y secundarias y por qué es importante definir cuándo una cefalea es primaria y secundaria. Y vamos a ver los signos de alarma de una cefalea en un contexto clínico, es decir, cuándo nosotros nos tenemos que fijar, en qué nos tenemos que fijar cuando viene un paciente con un cuadro de cefalea, para ver si es un cuadro que requiere una atención inmediata o es algo que puede esperar. Eso es de vital importancia. ¿Sí? Bien, vamos con las características generales de la cefalea y primero lo que tenemos que hacer es definirla, como toda patología. Entonces, ¿cómo la definimos? Como todo dolor localizado en la bóveda craneal. Esto, ¿qué ocurre? Deja fuera a todos los dolores que se localizan por debajo. Todo lo que se localiza por debajo de la bóveda craneal lo vamos a definir como dolor facial o dolor ocular, dolor nasal, de acuerdo a, bueno, a la parte de la cara del macizo facial que presente el dolor, obviamente. ¿Sí? Bien, vamos con la epidemiología. Y esto es una de las cosas fundamentales por la cual hace la cefalea un tema importante. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica diaria y principalmente en los servicios de urgencia. La gente suele asustarse mucho cuando tiene una cefalea y más todavía cuando tiene una cefalea que nota que tiene una característica que la hace distinta a cualquier otra cefalea que pueda haber tenido, cualquier otro dolor de cabeza banal que pudiera haber tenido, ¿sí? Pero hay que recordar que un porcentaje muy bajo requiere una atención inmediata y representa un cuadro de gravedad. Por lo general son cuadros bastante frecuentes y de poca importancia clínica. Por eso es importante reconocer cuando un cuadro sí requiere una atención rápida. Un tercio de la población adulta ha sufrido una cefalea por lo menos una vez en la vida. Dato menor, pero bueno. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que reconocer las estructuras que pueden causar dolor en el cráneo, las estructuras sensibles al dolor. Acá tenemos la piel, el tejido cerebral subcutáneo, o sea, la grasita por debajo de la piel, los músculos, el periósteo craneal, la dura madre, los vasos meningios, vasos intracraneales, pares craneales, los primeros tres pares cervicales, los ojos, los oídos, los senos y la cavidad nasal. Todas estas estructuras del cráneo pueden sufrir dolor. ¿Y por qué vías se pueden activar? Dos vías. Por un lado, por la activación de los nociceptores, es decir, los receptores de dolor, en respuesta a una lesión tisular o a la distensión de alguna víscera o de alguna cápsula, o por otro lado, por un mal funcionamiento de las vías del dolor en el sistema nervioso central y periférico. Y en el caso de la migraña es una patología particular, tiene una fisiopatología que es bastante diferente a las demás y se basa en un mecanismo más complicado. Hay una onda excitatoria, que es la que genera la migraña, que ocasiona un agotamiento de las neuronas con un vaciamiento de sus neurotransmisores. Esto por ahí es muy fino, pero bueno, se los comento. Este vaciamiento de los neurotransmisores en la neurona se acompaña de una liberación de serotonina en células del endotelio. Esa liberación de serotonina genera una vasoconstricción generalizada que lo que hace es disminuir el flujo de sangre, o decir una oligoemia, hacia la corteza. En la corteza hay terminales nerviosas libres que pertenecen a arterias encéfalo-meningias y al censar esta disminución del flujo, estas terminales, ¿qué hacen? De forma refleja desencadenan una respuesta vasodilatadora. Y la respuesta vasodilatadora
además de generar edema en el encéfalo, lo que genera son las pulsaciones dolorosas. Por eso el dolor de la migraña después vamos a ver que es pulsátil. Esas pulsaciones dolorosas responsables del dolor de la migraña. ¿Sí? Bien, y hay elementos gatilladores de esta onda excitatoria, es decir, elementos que son capaces de desencadenar esta onda excitatoria, que es la que provoca la migraña, en organismos, en personas, con una predisposición, obviamente una predisposición genética que las hace migrañosas. Estos elementos gatilladores pueden ser el chocolate, el vino tinto, el hambre o la privación del sueño. Estos son de los elementos gatilladores más conocidos y de mayor importancia en la generación de la migraña. Pero bueno, me extendí un poco con esto, pero no tiene tampoco una importancia. Vamos a seguir. Bien. En cuanto a la clasificación, lo que hablábamos hoy, cefaleas por un lado primarias y por otro secundarias. ¿Qué características tiene cada una? Las cefaleas primarias son la mayoría de las cefaleas, como veíamos hoy, la mayoría de las consultas. No tienen una enfermedad subyacente que explique el dolor y tienen un dolor y una duración constante. Es decir que, vamos a poner el ejemplo, una persona con una cefalea tensional, que es una cefalea primaria, tiene un dolor leve a moderado, con ciertas características como que la bilateralidad del dolor, y una duración que es aproximada de 1 a 2 horas, como promedio, y ese dolor va a ser, y esa duración van a ser constantes en el tiempo, es decir, la persona no va a notar que ese cuadro se agrava, que la cefalea se empieza a acompañar de otros síntomas, ¿sí? Eso le da la característica de cefalea primaria. Y bueno, y dentro de ellas las que vamos a ver son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea de Horton. Por otro lado tenemos las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias obedecen a desórdenes exógenos que son lo que generan la cefalea. Es decir, en este caso la cefalea se presenta como un síntoma de algún cuadro, como por ejemplo una meningitis, y por lo general las características que tienen es que esos cuadros revisten de gravedad. Causas secundarias de las causas de cefalea secundaria: la meningitis, la hemorragia subaracnoidea, la presencia de algún tumor primario o secundario en el encéfalo, la arteritis de la temporal o el traumatismo encefalocraneano. Estas son de las principales causas secundarias de una cefalea. Y ahora vamos a hablar de las primarias, que son las que tienen importancia en el tema cefalea, porque las secundarias las vamos a tratar individualmente, ¿sí? Por un lado, vamos a hablar de la migraña. ¿Qué características tiene una migraña? Es de las cefaleas primarias más frecuentes y es, a diferencia de una cefalea tensional, como vamos a ver después, esta es incapacitante, es decir, obliga a la persona a dejar de hacer lo que está haciendo. Por lo general afecta a mujeres, ¿sí? Y dentro de las características de esta cefalea, hay que reconocer que tiene una intensidad que es moderada a severa, puede tener la característica de ser unilateral, es decir, de doler de un solo lado de la cabeza, y esto es importante. El dolor es pulsátil, como veíamos hoy, por esa vasodilatación que envía esas pulsaciones. Tiene la característica de empeorar con la actividad física y puede estar asociada a náuseas y vómitos, a foto y a fonofobia. En la clasificación vamos a ver que la migraña puede o no tener aura. ¿Y qué es ese famoso aura? Es un síntoma sensitivo o visual, como lo definimos acá, que precede la migraña. Para dar un ejemplo, es la presencia de destellos, por ejemplo, en un 90% son visuales, ¿sí? Destellos o incluso parestesias, es decir, el hormigueo, y aparecen
minutos antes de la cefalea, en el caso de las personas que tienen migraña con aura, y les van a dar la pauta a la persona que va a padecer la migraña. Es decir, la persona ya se da cuenta cuando aparecen estos destellos visuales o cuando le aparece algún cosquilleo en alguna mano, por ejemplo, ya la persona se da cuenta que va a padecer la migraña. Esto en el caso de las personas que tienen migraña con aura. Las personas que tienen migraña sin aura no lo van a presentar. Tienen distintas características como, por ejemplo, la duración. Las migrañas con aura suelen durar más, suelen durar horas, y las migrañas sin aura suelen durar minutos. ¿Sí? Bien, también podemos clasificarla en episódica o crónica, según dure de más de 14 días, en el caso de las crónicas, o sea que haya migraña más de 14 días al mes, y en el caso de las episódicas, menos de 14 días al mes, ¿sí? Bien, pasamos a la cefalea tensional. Esta cefalea también es muy frecuente en la población general, y la padecen tanto hombres como mujeres. Esta es la cefalea típica que se va a asociar fundamentalmente al estrés físico y psíquico, ¿sí? También se asocia a la ansiedad, a la depresión, la exposición ambiental a ruidos fuertes, a patrones de sueño desajustados y al abuso de sustancias, ¿sí? Tiene una intensidad que es leve y a moderada, ¿sí? El paciente lo refiere como un dolor leve, bilateral, es decir, abarca los dos hemisferios cerebrales, es decir, duele toda la cabeza. El dolor es de tipo opresivo, es decir, el paciente siente como si tuviera un casco o una vincha que le está presionando la cabeza. Y tiene una duración que por lo general es de entre 2 a 3 horas, 4 puede durar, y lo podemos marcar entre 30 minutos y 7 días. Lo importante, además de la bilateralidad del dolor y de ser un dolor leve, es que esta cefalea no se asocia ni a náuseas ni a vómitos, ni tampoco empeora con la actividad física. Eso es importante para distinguirlo de lo que es una migraña, por ejemplo. Y por último, pasamos a la última de estas cefaleas, de las más importantes, de las cefaleas primarias, es la cefalea de Horton. Esta cefalea, así como la migraña veíamos que tenía mayor incidencia en mujeres, esta tiene mayor incidencia en hombres. Y estos ataques agudos son de una intensidad importante, severa, son unilaterales, pero característicamente unilaterales, es decir, el paciente refiere dolor de un solo lado de la cabeza, en la región orbitaria, supraorbitaria y temporal. Es decir, duelen esos sectores solamente, ¿sí? Y esos ataques característicamente duran entre 15 minutos a 3 horas y se dan un número de 2 a 8 ataques por día. Además del dolor, del mismo dolor, se suelen acompañar de inyección conjuntival, epífora, es decir, un lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, una sudoración característica en la zona frontal o en la zona orbitaria, tosis palpebral, edema, y lo importante es que siempre ipsilateral, es decir, del lado de donde tenemos la cefalea, se dan estos síntomas que el paciente refiere, ¿no? Bueno, una vez que terminamos, hablamos de las 3 cefaleas primarias de importancia clínica que uno tiene que conocer, pasamos a los signos de alarma de las cefaleas secundarias. Como decíamos hoy, las cefaleas secundarias son esas cefaleas que se dan en un menor porcentaje, muchísimo menor, gracias a Dios, pero son las que nosotros tenemos que estar atentos y no se nos pueden escapar en una consulta o en un ámbito de guardia. ¿Por qué? Porque estas cefaleas pueden deteriorar de forma muy rápida al paciente y llevarlo a la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que estar atentos y actuar en estos casos? Lo que yo le llamo actuar es solicitar los estudios diagnósticos correspondientes y, una vez que tenemos el diagnóstico, instaurar un tratamiento de forma rápida, ¿no?
Bueno, ¿a qué tipos de cefalea tenemos que prestar atención? Por ejemplo, cuando un paciente refiere que la cefalea que tiene, ese dolor de cabeza, es la peor de su vida, cuando la cefalea tiene un inicio súbito, con una intensidad máxima desde el inicio, es decir, siente como un trueno, como un rayo que le cayó en su cabeza y que desde el primer momento siente un dolor máximo, ¿sí? Una cefalea que se va instaurando de a poco y va empeorando con el correr de los días, se vuelve más intensa, más duradera. Una cefalea que es diaria, es decir, se da todos los días de forma crónica. Una cefalea que se presente con el ejercicio. Una cefalea que tenga una predominancia en un determinado horario, que sea matinal o que sea nocturna, por ejemplo. La cefalea que es precipitada por una maniobra de Valsalva, cuando el paciente hace fuerza y aumenta la presión intraabdominal. Esta es la maniobra de Valsalva. Una cefalea que uno, a pesar de tratarla con antiinflamatorios no esteroideos o con el tratamiento que instaure, no calma, no responde. Una cefalea acompañada de una enfermedad sistémica, como puede ser, por ejemplo, fiebre o un rash cutáneo. Este es el típico caso de una meningoencefalitis. Una cefalea que se asocie a signos neurológicos, focales, edema de papila o incluso alteraciones de la conciencia. Una cefalea que esté asociada a crisis epilépticas. Cefalea en el contexto de un paciente con SIDA o con alguna neoplasia. O una cefalea en un paciente mayor a 50 años, es decir, que inicie en un paciente mayor a 50 años. Bien, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y no se nos pueden pasar, no se nos pueden escapar cuando tengamos un paciente enfrente para sospechar una causa secundaria, una patología secundaria que esté generando esta cefalea para, empezar a realizar los estudios diagnósticos que nos permitan ir enfocando hacia qué causa, ¿sí? Y poder instaurar un tratamiento de la forma más rápida posible, ¿no? Bien, vamos con el diagnóstico. Fundamental en el diagnóstico, realizar una historia clínica detallada donde logremos una minuciosa anamnesis en la que destaquemos el inicio de la cefalea, el tiempo de evolución, síntomas acompañantes, si la cefalea es incapacitante, es decir, si la cefalea no deja hacer lo que estaba haciendo el paciente, le corta su actividad, si la cefalea mejora con alguna maniobra, y por otro lado, un detallado examen físico donde consignemos los signos vitales, el estado general del paciente, realicemos una inspección completa, fundamentalmente en la cabeza, la articulación temporomandibular, la piel en busca de alguna mancha, y es importantísimo un detallado examen neurológico, donde nosotros destaquemos el funcionamiento de los pares craneales, la coordinación, la motilidad pasiva y la activa, la parte sensitiva del paciente, la termoalgesia, básicamente un examen físico un examen neurológico muy completo. Si nos vamos más allá, buscando con exámenes complementarios, tenemos por un lado dentro del laboratorio la proteína C reactiva, la hormona tiroidea y un examen hematológico. Y si ya queremos estudios de neuroimagen, tenemos a mano la tomografía axial computada de forma rápida para descartar patología aguda, por lo general en el ámbito de guardia, en un paciente que viene con un déficit neurológico focal, ¿sí? Un déficit motor, por ejemplo, algún foco que tenga presente. En ese caso, tiene mayor utilidad la tomografía axial computada. Y si nos vamos a la resonancia magnética, para patología neoplásica o patología de tipo inflamatoria, por ejemplo, en un paciente con un absceso cerebral. Y finalmente tenemos estudios de tipo más invasivos, como la punción lumbar, en el contexto, por ejemplo, de un paciente que viene con cefalea y fiebre,
para descartar una meningoencefalitis. Bien, vamos con el tratamiento. En este caso, bueno, no vamos a hablar del tratamiento de una cefalea secundaria, porque no tiene sentido y va a ser un tratamiento de tipo específico según la patología que nos encontremos. Así nos encontremos con un hematoma, una hemorragia subaracnoidea, nos encontremos con una meningoencefalitis. En esos casos, eso lo vamos a hablar por ahí en esas patologías específicas. Vamos a hablar ahora de el tratamiento de una cefalea primaria, ¿sí? En cuanto al ataque migrañoso, es decir, la migraña de presentación aguda en un paciente que está sufriendo, podemos tener un ataque que sea leve, moderado o un ataque más grave. En el caso de un ataque leve, moderado, podemos utilizar triptanes. El ejemplo es el sumatriptán. Y podemos agregar antiinflamatorios no esteroideos. Y ya en un ataque más severo, podemos asociar triptanes con antiinflamatorios no esteroideos y podemos asociar sedantes para relajar al paciente y antieméticos en el caso de que esa migraña se acompañe de náuseas y vómitos. Si queremos instaurar un tratamiento preventivo de la migraña, primero tenemos que saber que por lo general esos tratamientos se utilizan cuando los pacientes o las pacientes presentan 3 o más ataques por mes, o la migraña es intensa, es incapacitante, o tiene una duración prolongada. En esos casos vamos a utilizar beta bloqueantes como por ejemplo el propanolol, o neuromoduladores. Como ejemplo les doy el topiramato o el valproato. En el caso de un ataque de cefalea de Horton, podemos utilizar oxígeno a un flujo de 7 a 15 litros por minuto durante 15 a 30 minutos más o menos. O podemos utilizar también triptanes como el caso del ataque migrañoso. Y en el caso de un tratamiento preventivo de la cefalea de Horton, vamos a utilizar un bloqueante cálcico, el verapamilo, y vamos a asociarlo con un corticoide, con prednisona. Yo les voy tirando los nombres ahí para que lo vayan teniendo en cuenta. Y si hablamos de una cefalea tensional, recordar que la cefalea tensional era la cefalea más común de todas y la que seguramente muchos de ustedes tuvieron, vamos a utilizar antiinflamatorios no esteroideos, como diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac, cualquiera sirve, ¿no? Bien, bueno, terminamos con cefalea. Me parece que ya hemos aclarado lo más importante. Bien, definimos lo que es la cefalea, hablamos de la clasificación en primarias y secundarias, la importancia como de detectar en un paciente cuando hay signos de alarma, y ya que estos pacientes, bueno, tienen un deterioro muy rápido y es importante que se los trate en el mismo tiempo, muy rápido, ¿no? Bien, y bueno, espero que les haya servido el video. Comenten cualquier duda que tengan, yo no tengo ningún problema en responderla. Y bueno, suscríbanse.